Éramos una familia. Cuando yo empecé éramos 80 y tantos, pero poco a poco se ha hecho muy grande. Quizás sientes la empresa como algo tuyo también, que en parte, bueno, fue algo nuestro, ¿no? La primera vez que escuché hablar del Gen Balearia me hizo gracia, pero luego vi que era una realidad. Porque ha habido que trabajar mucho, es muy duro para ello. Ser sostenible no es una opción, hoy no es una opción. O se es sostenible o no se será. ¿Te acuerdas, Marisa, cuando hace 25 años que estábamos en la estación marítima? Vaya que sí me acuerdo. Madre, 25 años ya, qué fuerte, ¿eh? Ha pasado volando. Y veníamos aquí, veíamos las obras, pensábamos que no íbamos a venir aquí, a estas oficinas, y mira, 10 años llevamos ya. Todo esto era mar. Mar y tanto. Y sí mira ahora qué edificio tan bonito. ¿Y qué allí que seríamos? ¿Unas 30 personas? Sí, y ahora ya 300. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las fiestas? ¿Qué canción cantábamos? ¿La cantamos un poquito? Viaje con nosotros si quiere gozar y disfrute. Ese era nuestro lema, disfrutar. Celebramos 25, sí. Pues que han pasado como un suspiro. Nuestro crecimiento ha sido consecuencia del trabajo, del esfuerzo, del 7 por 24, 24 horas por 7 días a la semana, y luego pues un componente de pasión, de ilusión, a lo que hemos añadido valores, cierto, valores como la innovación, como la sostenibilidad, como la responsabilidad como empresa, nos consideramos una empresa responsable, y como la solvencia, tanto en el ámbito ético como en el ámbito económico. Éramos una familia. Cuando yo empecé éramos 80 y tantos, y era una familia, pero poco a poco se ha hecho muy grande. La trayectoria de Balearia ha sido increscendo siempre. Yo he estado viendo todos estos años que cada año venía un barco nuevo de Balearia. Apostaban por ferries cada vez más grandes, por líneas marítimas nuevas, gracias a la ilusión y al tesón de la gente que empezó, porque ha habido que trabajar mucho, es muy duro para ello. Yo llevo 3 años jubilado, y en 3 años creo que han sacado 3 barcos más barcos que se están construyendo. Pues diría que la clave del liderazgo de Balearia es haber tensionado el funcionamiento de la compañía, tensionado en el buen sentido, ¿eh? Tensionado quiere decir que cuando puedes trabajar al 100%, a lo mejor trabajas al 150% para que todo salga aún mejor. Con una estructura moderada o pequeña se han hecho grandes cosas. Yo desde práctico, luego he visto la diferencia operativa de cuando viene un barco de una empresa a cuando trabaja un barco de Balearia. Es del cielo a la tierra. Un barco de Balearia se carga y se descarga inmediatamente. Otras empresas son lentas, no tienen ese dinamismo, y va cambiando la gente, pero Balearia sigue teniendo ese espíritu. La primera vez que escuché hablar del Gen Balearia me hizo gracia, pero luego vi que era una realidad. Sí que es verdad que los que llevamos tantos años, echas la vista atrás y dices, madre mía, lo que hemos hecho, además lo hemos hecho con gusto, porque nos ha salido hacerlo y hemos ido a por todas, y al final te implicas de tal manera que no te das cuenta porque forma parte de nuestra forma de ser y nuestra forma de trabajar. Quizás sientes la empresa como algo tuyo también, que en parte, bueno, fue algo nuestro, ¿no? Y quizás de ahí, sí. Quizás, sí, o sea, eso hay, sí, hace que tengamos ese gen. Exactamente, yo te digo algo así. Ser de Balearia te exige un compromiso muy importante y te lo hace salir de dentro de ti. O sea, no es algo impuesto, es algo que tú mismo te exiges a ti mismo. El hecho de comprometerte te viene dado desde diversos factores. Primero por lo que te gusta, estás haciendo algo que te gusta, y luego el personal te ayuda muchísimo, te sientes involucrado en el equipo, te sientes parte del equipo y sientes que se te escucha y que tus consideraciones se tienen en cuenta. Luego se podrán tomar o no, ¿no? Pero siempre notas que puedes hablar, puedes dar tu idea, puedes aportar y puedes aportar ese granito de arena que ayuda a que la empresa esté donde está. Pero bueno, gracias a ese equipo que tiene Adolfo, del primero al último, las cosas van como van. Yo creo que van muy bien. En Baleares se trabajaba de manera diferente.
todos hacíamos lo que hiciera falta. O sea, no hay nadie que diga yo pertenezco a este nivel de trabajador y no voy ni a subir no voy a bajar. ¿No? Balearia, todo el mundo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Yo cuando trabajaba en Balearia, igual he recogido billetes, como he vaciado papeleras, como he agilizado la carga, como he ayudado a trincar, y eso se ha ido transmitiendo a lo largo de los años en todos los trabajadores que ha ido pasando. La gente lucha por Balearia. Yo he conocido prácticamente todas las facetas, las conozco. Esto te ayuda a diseñar procesos, te ayuda a buscar eficiencias, te ayuda a motivar a las personas que están trabajando contigo, a generar confianza entre tus propios equipos. La confianza es algo fundamental, es algo básico, es lo que de alguna manera es la gasolina, es lo que propicia que con ilusión, con pasión, con dedicación y con esfuerzo las cosas y los grandes proyectos progresen. Yo me considero un buen remero también, siempre delante. Pero lo que ha hecho este hombre es un imperio. Poco a poco, día a día, y más, ya no es lo que hay aquí, es lo que hay por fuera, ¿no? Todos estos cambios, estos saltos que ha ido dando la empresa, cada vez que se anunciaba, vamos a abrir la línea de no sé qué, la gente al principio te lo tomabas como diciendo, ¿qué? ¿Que vamos a hacer eso? Eso es imposible, no vamos a poder, ¿no? Y el empeño de la empresa en hacerlo, al final te hacía que te sumaras al carro, y yo creo que hemos conseguido muchos imposibles gracias a la dedicación del personal y al empeño de nuestro presidente. Muchas veces se nos puede haber tildado de locos, de dónde van estos, pero al final los hechos han demostrado que han sido pasos acertados y que gracias a ese empuje la empresa está donde está. O sea, nosotros empezamos en 1989 y a Menorca, en el caso de Menorca, había 2 barcos semanales. Actualmente hay barco diario, barco interinsular diario, con 2 frecuencias, en verano 3, 4. La evolución ha sido muy grande durante estos 25 años y hemos pasado de que llegaban unos pocos turistas o algo de carga, hemos pasado a que hay un montón de frecuencias, llega muchísima gente, cualquier empresa puede ahora disponer para traer camiones, para traer cualquier evento grande, conciertos. Todo eso influye en que ha sido una mejora muy sustancial para toda la población, ¿no? Hemos traído, por ejemplo, grupos, por ejemplo, montamos aquí festivales, el Ibiza Swing Fan Festival, y de repente a las 3 de la mañana llegar en un barco 300 personas que venían al festival, con una banda tocando, unirse toda la gente del puerto, cosas realmente agradables y que gustan a la gente, ¿no? Siempre ha apoyado mucho al comercio de aquí, al comercio local. En el año 2004 se creó la Fundació Baleària. Trabajamos realizando acciones sociales, acciones medioambientales, culturales, deportivas y solidarias. Tenemos un firme compromiso medioambiental con el cambio climático, trabajamos en un medio marino, con lo cual el mar es muy importante para nosotros como empresa de transporte, y realizamos muchas actividades a bordo de los buques. Intentamos que el mar no sea esa frontera que separa los territorios. Al comienzo, cuando se creó la fundación, se comenzó también el voluntariado, y es una parte muy bonita dentro de la empresa porque te permite realizar acciones, no solo que te pidan otras entidades que tú colabores, sino también crear las propias. A través de la Fundació, Baleària expresa el compromiso que tenemos con los territorios donde operamos. Para mí, ser sostenible no es una opción. Hoy no es una opción, no hay opción. O se es sostenible o no se será. Ahora, cuando vas en barco hay muchas cosas que antes eran impensables en cuanto a confort y en cuanto a tecnología. Y yo creo que también se ha avanzado a temas medioambientales mucho más pronto de lo que era necesario. Entonces eso también ha marcado la línea, y ha marcado la línea también para los que compiten con Baleària. Hay una cosa que está clarísima, que si vemos toda la flota mundial de barcos que tienen una motorización nueva o que van, por ejemplo, con gas natural licuado, la proporción es pequeñísima respecto a la flota de la marina mercante que hay. Todos los barcos siguen yendo con
con el fuel oil. En el caso de esta compañía sería más de un 30% de los barcos van o pueden ir con gas natural licuado, y es una cosa importante. El barco tiene un tiempo de vida útil, pero después, si se le remotoriza y si se le renueva, puedes tener más vida útil. Entonces, la idea buena que se está teniendo es que el combustible con el que funcionan estos barcos sea parcial o totalmente el gas natural licuado. A nivel profesional ha sido un salto grande, ya que nos ha obligado a formarnos en este nuevo mundo de lo que es el gas natural licuado. Lo primero que hicimos fue poner un auxiliar de gas en este buque, en el Abel Matute, y eso nos sirvió para familiarizarnos y darnos cuenta de que el gas no solo era algo peligroso que hay por ahí, sino que el gas puede ser nuestro amigo, ¿no? Vimos que la seguridad es tremenda y está claro que la parte importante es la protección del medio ambiente marino. Quizás no tiene un resultado económico real, pero Balearia está implicada en ese modo de ver el mundo y quiere participar en cuidar. Balearia sigue construyendo barcos nuevos y se incorpora a la tecnología del último momento. Ahora mismo tiene 2 barcos nuevos en construcción y está buscando la manera de ser lo más ecoeficiente posible. Luego se ha preocupado muchísimo con el paso del tiempo de implementar ferries que estuvieran realmente a favor de la ecología para mantener las islas y mantener todo lo bonito que tenemos. Ahí estamos, en el nuevo barco, el Cap de Barbaría. Ya es un barco eléctrico en puerto, es un barco que está preparado para funcionar con hidrógeno también, y es, digamos, un pequeño experimento también para el siguiente paso que habrá que dar en este mundo. Yo llegar a imaginar que Balearia llegaría a lo que soy, pues yo creo que sí. El mundo naviero siempre ha sido como, tiene un punto de familias de toda la vida que están integrados en el sector, pues pasa muchas cosas de padres a hijos, etc. Y esto es, dicho desde el mejor de los sentidos, ha sido un outsider que se ha metido en el mundo marítimo y resulta que ha triunfado, y entonces se ha ganado el respeto no por de dónde viene, sino por lo que hace. Yo no me considero un rara avis, no me considero una anomalía. Yo creo que la anomalía es el sistema. El sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades y que hace muchas veces que las oportunidades no dependan del valor de cada uno, sino dependan de la herencia. Cuando las oportunidades se heredan, pues es más habitual que las actividades, y más esta del sector marítimo, se desarrollen por sagas. El mundo empresarial tiene muchos inconvenientes y muchas trampas, y muchas veces la administración no te apoya, pero Balearia nunca se ha dado por vencida. Nunca nos rendimos, no nos deja nuestro presidente y estamos ahí siempre al pie del cañón, intentando darle una vueltita más de tuerca al tornillo. Pues yo veo los próximos 25 años con mucho más optimismo que los anteriores. Los empresarios somos optimistas por naturaleza. Es lógico, si no fuéramos optimistas, en mi caso, no estaría construyendo barcos que se tardan 4 o 5 años en desarrollar y 25 o 30 años en amortizar. Eso es porque creemos en el futuro. Balearia está en forma, Balearia está en plenitud, Balearia es líder. Balearia apuesta claramente por la innovación, apuesta claramente por las nuevas tecnologías, por la digitalización, tiene buenos servicios, tiene clientes, tiene unos equipos fantásticos, especializados. Balearia tiene todo un horizonte por delante que la va a conducir sin duda a consolidar su liderazgo en España como la empresa líder en todos los tráficos de interés público, y que le va a permitir internacionalizarse, exportar nuestro modelo, en este caso al norte de África, abriendo nuevas líneas, también al Caribe, donde ya arrancamos hace 10 años, y creo que Balearia tiene un futuro muy prometedor, en muchos casos, para generaciones venideras, para convertirla en una empresa global,
capaz de servir a los intereses de sus territorios en todo el mundo, manteniendo un modelo, como es el nuestro, un modelo plenamente local, arraigado al territorio, identificado con el territorio, con valores, y desde la perspectiva siempre de ser y continuar siendo una empresa responsable, sostenible y ciudadana.